Bienvenidos a otro episodio del Director. Un placer teneros ahí. Y hoy se lo decía al invitado que ha venido a vernos, ¿no? De todos los que hemos tenido aquí, que ya son más de 30, digo, quizá es uno de los que hace, no sé si una de las cosas más peculiares, ¿no? Cuando me contaron su historia, lo primero que dije al segundo es, tiene que venirse al podcast. Es Javier Cascón Coca. Y ahora que hablamos tanto de vivienda y de los problemas que tienen tantos de nuestros conciudadanos para encontrar un sitio donde vivir, Javier ha hecho una cosa muy especial y es, en vez de pasar la vida ahorrando para comprarse su propia casa y vivir en ella, lo que hace es comprar casas y acoger en ella a aquellos que no tienen casas. Así que, Javier, un placer tenerte aquí. Y yo creo que hay que ir directamente. ¿Por qué? Es decir, todo el mundo está desesperado por ahorrar, comprarse su casa. Y tú empiezas en el 2022, te compras la primera casa y lo primero que haces es poner a gente que no tiene hogar. ¿Cuál es el motivo? Muchísimas gracias, David, por la invitación. Simplemente el motivo, fácil, son mis hermanos. Y esa es la pregunta que me aporreaba todo el rato. ¿Cómo es posible que mis hermanos estén durmiendo en la calle? ¿Cómo es posible que mi hermana esté pidiendo en el metro? ¿Cómo es posible que mi hermano esté pidiendo en la puerta de un supermercado? A mí me dolía. Y digo, no dejaría que mis familiares estuviesen durmiendo en la calle. Simple, ¿no? Entonces, lo que estaba en mi mano, pues a lo mejor no un gran edificio, ¿no? Como otras fundaciones o como la administración pública, pero un pequeño piso sí puedo comprarlo, ¿no? Entonces dije, pues voy a trabajar para esto. Después de ese primero vino un segundo piso. También lo utilizaste para acoger a personas en necesidad. Un tercer piso. Cuentas, de hecho, tu filosofía de vida en este libro estupendo, Amén sin tilde. Y aquí, cuando uno lo lee, sí que empiezas a entender un poco pues, lo que te mueve a ti, ¿no? Ahora tienes 3 pisos. ¿Cuánta gente tienes acogida en ellos? Eso es. Pues de momento eso, tenemos, sí, 3 en propiedad y luego junto con otra organización, con otro proyecto que tenemos, la organización Mundo Justo ha alquilado otra casa en la que vivimos mi mujer, mi hijo y yo con otras 8 personas. O sea que contando esas 8 de ahí más 3 y 1, o sea 7, sí, 15 en total. Ahora mismo ya han pasado hasta el momento 32 personas por las 4 casas contando esta. Y tiene toda la pinta, tienes solo 27 años, que no te vas a parar aquí. No sé, vamos a intentar por lo menos hacer bien. No sabemos en qué quedará, lógicamente, pero al menos, pues bueno, generar oportunidades, acompañar a gente, bueno, pues dejarlo todo en esta vida. Nos vamos a morir en 20, 30, 40, 50 años, lo que sea. Hay que darlo todo ahora. Aquel primer piso que compras no pides un préstamo. Habías trabajado muy duro desde muy joven. Llegaste a tener 4 empleos a la vez, horas, a veces 14, 16 horas de trabajo, Sí. para ahorrar esa primera señal que te permite entrar en ese piso. También creo que hay amigos que te ayudan Sí. y demás, ¿no? Consigues el dinero. Y en vez de irte a comprar un deportivo, que es lo que habría hecho casi todo el mundo a tu edad, tienes esta idea. Cuéntame el primer caso, la primera persona a la que acoges y por qué. ¿Cómo la seleccionas? Justo. Claro, al principio nos faltaba experiencia, nos faltaba pues un montón de recursos, de contactos, de conocimiento. Entonces íbamos haciendo todo pues como podíamos, ¿no? Entonces compramos la propiedad justo en septiembre del 2022. En Madrid. Sí, en Pinar de Chamartín, justo, o sea, bastante cerca de aquí. Y sí, la compramos allí, ¿no? Entonces es muy pequeña, tiene 37 metros, enana. Pero bueno, o sea, dijimos, suficiente de momento, por lo que podemos empezar, pues es esto, ¿no? Y es un bajo, así que bueno, pues no es lo mejor, pero bueno. Pero entonces, también lo que podías permitir. Claro, sí, no había más, entonces no había más. Y la primera familia, en este caso, que seleccionamos fue una madre y una hija, marroquíes, eso es. Entonces, las conocíamos ya de hace 4 años porque llevo desde los 13, 14 años metidos como en proyectos de personas sin hogar, en diferentes cosas, ¿no? Y entonces las conocíamos de hace 4 años, conocíamos un poco su trayectoria, habían pasado por organizaciones amigas nuestras y creíamos que podían encajar, sí. Entonces estuvieron ellas 2.
Hola a todos, hoy quiero anunciaros que a partir de ahora podéis haceros miembros del Director, un canal que, como sabéis, apuesta por la verdad, por contar aquello que otros no se atreven. Si os hacéis miembros, no solo estaréis apoyando la verdad y un canal que se atreve a contarla, además tendréis acceso a un contenido exclusivo. En la sección Off the Record encontraréis respuestas a preguntas especialmente interesantes que le haremos a nuestros invitados. También podréis ver los shorts donde comentaré la actualidad, tanto de la geopolítica internacional como de la doméstica. Y por supuesto, también tendréis las insignias y los emojis que os harán diferenciaros como miembros de este canal. Si queréis que sigamos contando la verdad, vuestro apoyo siempre es bienvenido. Muchas gracias. Porque, ¿cómo seleccionas a las personas que instalas en estas casas que has comprado para ayudar? Claro. Allí tienen que ser extranjeros, entiendo que no, que pueden ser españoles o extranjeros. Efectivamente. Por supuesto, todos son personas vulnerables que no pueden tener un hogar. Pero ¿qué otras condiciones? Porque hay mucha gente, me imagino, que querría participar de este proyecto. Eso es lo que más nos cuesta, efectivamente, hacer la selección, porque ¿quiénes somos nosotros? Un niñato de 27 años, es que no soy nadie para hacer una selección de quién puede vivir en una casa y quién no. Entonces, lo que más nos cuesta, de las 40.000 personas más o menos que viven en las calles en España, pues al final la selección es muy compleja y tenemos varios filtros. Uno de ellos, importante, que no estén en consumo, en adicciones, ya sea a las drogas o ya sea al juego, por ejemplo. Otra de las reglas básicas, que no tenga una enfermedad mental severa, tipo esquizofrenia, o que tenga, pues no sé, algo que cause violencia o malestar para los compañeros de piso, porque normalmente, salvo en este pequeño estudio o el bajo no viven solos. Entonces, esa es otra de las cosas. Aparte de eso, una vez que les entrevistamos a ellos, que conocemos su historia, que conocemos su trayectoria, por qué organizaciones ha pasado, hablamos también con su trabajador social, que normalmente la mayoría de las personas que han vivido una situación complicada o en la calle o en organizaciones sociales tienen un trabajador social. Entonces, entre los dos nos podemos hacer una idea y luego a partir de ahí ponemos muchos más filtros. Por ejemplo, siempre tiene que estar primero un mes de prueba. Si va bien ese mes, prorrogamos hasta los 6 meses. Si va bien esos 6 meses y cumplen unos objetivos que les hemos marcado, pues prorrogamos otros 6 meses. Y así vamos de 6 meses en 6 meses, no tienen un tiempo... No hay un límite. No, efectivamente, el tiempo que necesiten, pero siempre y cuando vayan cumpliendo los objetivos que les marcamos. Y creo que otro objetivo es que activamente busquen empleo. Efectivamente, totalmente. Eso es muy, muy importante para nosotros. Casi todas las personas que están en nuestras casas pueden conseguir un empleo y están en situación de moverse y de poder hacerlo. Hay algún caso que no, pues por ejemplo, pues una mujer que está en nuestra casa, pues sí, ya tenía 63 años, tiene demencia y Alzheimer, entonces pues es una situación más compleja y ya sabemos que es muy difícil que consiga pues un empleo. Otra que estuvo, por ejemplo, una mujer española en este caso también, pues tenía más de 65, tenía una enfermedad, bueno, una discapacidad física en la pierna, entonces era más complejo que encontrase empleo y al final le conseguimos encontrar una residencia de ancianos, ¿no? En colaboración con otra entidad. Y en esa residencia pues ahora está mucho mejor de lo que estaba antes, claro. En principio no pagan nada, pero si encuentran trabajo sí que pagan algo que creo que es voluntario, ¿no? O sea, lo que ellos consideren también para cubrir los gastos. Sí, efectivamente, lo que hacemos es justo eso. Seguimos el proceso con ellos y en cuanto empiezan a tener trabajos estables o un cierto colchón, un cierto margen, les pedimos que colaboren lo que puedan, ¿no? Y adaptamos un poco pues, en función del salario. Si uno está recibiendo 2.000 euros, pues lógicamente pedimos más. Si están recibiendo 500 euros porque tienen una jornada parcial o un tercio de jornada, lo que sea, pues ahí adaptamos, ¿no? Pues hay de todo. Hay chavales, pues mira, un chaval, por ejemplo, que está pagando ahora mismo 40 euros, otra está pagando 100, otro está pagando 250 en una de las casas que vive el tal. O sea que, bueno, dependiendo de un poco su situación, pues vamos viendo. En cuanto pierden el trabajo o están en una situación más complicada, pues reducimos otra vez el importe. ¿Que mejora la situación? Pues subimos un poco más, siempre y cuando, otro de los requisitos siempre que tienen trabajo, es que tengan al menos un 20% como ahorro para ellos, para que tengan un pequeño colchón, pues para si el futuro tienen que salir, ir a otro sitio, buscar nuevas oportunidades.
Entiendo que si son extranjeros también les pedís que hagan un esfuerzo por aprender español, Sí, ¿verdad? muy básico también, efectivamente, muy importante para nosotros, sí. Ha habido de todo, han pasado hasta ahora creo que más de, sí, 11 nacionalidades. Entonces, cuando vienen de otros países, sobre todo, en este caso estamos hablando pues de África, de países, pues sobre todo, sí, del África subsahariana más bien, ¿no? Porque bueno, de Latinoamérica cuando vienen pues ya saben, ¿no? Luego españoles, pues ya está. Pero sobre todo de Europa del Este hasta ahora no hemos tenido tanto. Y sobre todo ha sido, pues sí, pues algunos países de África, algunos países de Latinoamérica, de España, un poco así, ¿no? Entonces, claro, en cuanto vienen, pues profesores de español. Normalmente son voluntarios, amigos nuestros, gente que nos ha conocido o por redes o por, no sé, o por amigos de amigos o por el boca a boca, que vienen y se ofrecen a dar clases de español, a acompañar a estas personas, así que muy bien. Eso es muy interesante porque tú estás creando una red Mm, de gente a la que implicas en este mm, proyecto para que vaya creciendo. mm. Y una cosa que a mí me gusta, ¿no? Tanta gente joven en tu proyecto que tiene ganas de ayudar Sí. y que están dedicando parte de su tiempo a intentar que esto vaya adelante. Justo. O sea, nosotros la verdad que muy, muy agradecidos, ¿eh? Porque la gente es espectacular y la gente pues da de todo. Algunos lo que tienen, otros lo que no tienen, otros lo que pueden. O sea, es brutal. Entonces, o sea, muchos chavales jóvenes se ofrecen con su tiempo, con su energía. A nosotros vamos agradecidos porque es brutal, brutal. Entonces, pues vienen algunos a las clases de español, otros a, mira, juegos de memoria para la mujer que tenía Alzheimer y demencia. Otros, pues bueno, a llevárseles un día a comer unas pizzas o a hacer canoas. O sea, sí, sí, se les llevan de vacaciones a nuestros chicos. Pues algunos han ido de vacaciones este verano a Asturias, a Cantabria, con unos amigos nuestros. Entonces la gente es brutal. Luego, pues los que tienen recursos, pues algunos, yo que sé, nos traen pues no que sé, un baúl que tenían en casa, un sofá, una silla, una mesa. Otros aportan económicamente. Otros nos dicen, oye, pues yo me encargo de la comida de esta semana o de este mes, os la llevo yo. No sé, brutal, brutal. Esto me encanta porque en unos tiempos en los que todo parece oscuro y donde hay mucho conflicto, hay mucha crispación, al final las historias de gente que está contribuyendo a crear buen ambiente y ayudar a otros muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Y nos quedamos solo con el lado malo y a lo mejor no nos damos cuenta de que hay gente haciendo cosas estupendas, ¿no? Como esto. Pero imagino que también habrá problemas. No sé si te habrás Sí. encontrado también con gente a la que has acogido en esas casas que has comprado con todo el esfuerzo y al final no responden como tú esperabas o son conflictivas. ¿Esto ocurre también? Sí, por supuesto. Como en todas las familias, supongo. Sí. O sea, no conozco muchas familias perfectas, pero seguro que alguna habrá. No, no, no. No sé. Pero la cosa es esa, ¿no? Como en todas las familias, pues a veces hay roces, a veces hay discusiones, a veces hay complicaciones. Y yo creo que esto es la vida, o sea, esto es la vida, ¿no? No estamos acostumbrados como a enfrentarnos a la frustración o a los problemas o a los obstáculos, pero yo digo, joder, bienvenidos, son bienvenidos, que vengan, porque esto nos hará aprender, crecer, mejorar. Entonces, lógicamente nos ha pasado, ¿no? Y siempre contamos algunos de ellos. Pues mira, dos chicos que estuvieron viviendo en una de las casas, uno era de Senegal y otro era de Gambia. Eran mejores amigos, o sea, desde que habían llegado, llevaban ya pues más de 2 años en España y eran mejores amigos, hacían planes juntos, o sea, brutal. Los dos estaban trabajando, estaban en buena situación, pues, joder, de empleo, de salir adelante, de aprender el español, o sea, muy bien. Y de repente, pues uno de ellos, tuvieron complicaciones entre ellos, uno de ellos le robó al otro, al parecer. Yo ya no sé si es verdad, si no, uno te cuenta una versión, otro te cuenta otra, ¿no? Entonces uno le robó al otro, el otro le sacó un cuchillo, fueron a la policía, tuvieron una orden de alejamiento entre ellos, o sea, unos problemas de flipar. Y nos ves el trabajador social y a mí, pues a las 11:30, yo acababa de tener al bebé hace un mes, estaba con mi mujer en nuestra casa, tuvimos que venir, tal, y estuvimos el trabajador y yo resolviendo pues eso hasta las 11:30 de la noche. Entonces, pues bueno, a veces pasan estas cosas y sabemos que van a pasar, que no es la primera ni la última, seguro que pasarán más cosas. Pero bueno, ¿Hubo reconciliación entre ellos o no? les tuvimos que separar, lógicamente, porque por la orden de alejamiento cada uno se ha ido a una entidad, ya no viven en el piso y de momento no ha habido reconciliación ni acercamiento, pero no sabemos qué habrá en el futuro. No sé. En 2024 compraste el segundo piso, esta vez sí que con un crédito al banco, que es como casi todo el mundo tiene que hacerlo. Creo que el tercero me imagino que también. Ese con hipoteca. Con hipoteca también. A 30 años.
¿Y estás ahora planeando ampliar o tienes que superar primero estos créditos y estas hipotecas Sí. antes de meterte en más líos, ¿no? Sí, o sea, estamos con varias cosas. A ver, nunca digo no, porque, Sí. bueno, si llega una buena oportunidad, si vemos que, no sé, alguna persona que nos acompaña, algún donante, no sé, alguna persona con esa visión filantrópica, pues a lo mejor nos lanzamos a otra cosa, ¿no? De momento, Oye, pues aquí seguro que alguno de nuestros... Ojalá. Hay mucha gente que seguro que tiene ganas de ayudar. Entonces, bienvenido, vamos a por la cuarta ya mañana. Entonces, eso nos encantaría, ¿no? Pero de momento, los siguientes pasos, los que estamos trabajando un poco en ello, uno de ellos, hemos comprado, eso sí, un kiosco de prensa. Sí. Pues ahora que Joder. están desapareciendo... Totalmente. O sea, decían, ¿quién compra prensa? Bueno, vamos a apostar por esto. Lógicamente no vamos a ir solo a por prensa. Entonces en ese kiosco vamos a poner otros productos y la idea que es que uno de los chicos trabaje ahí, uno de los chicos de las casas. Darle empleo a... Exacto, dar empleo. Entonces vamos a ver cómo salen los números. Sabemos que nos va a costar porque pagar una jornada completa es tela, pero bueno, estamos poco a poco. A ver cómo lo hacemos. Estamos ahora mismo consiguiendo las licencias. En principio, si va todo bien, en un mes, o sea, en diciembre o así, conseguiremos que esto esté funcionando y eso es una de las maneras de dar empleo a los chicos. Tenemos las 3 casas, más la cuarta con el proyecto de Mundo Justo, más ahora tendríamos el kiosco y por otro lado también tenemos un fotomatón. Sí, muy curioso, un fotomatón que llevamos simplemente pues a bodas, a eventos, a bautizos, pues no sé, gente que nos ha conocido por redes nos dice, oye, ¿podéis venir a mi boda, a mi bautizo, a donde sea? Y nosotros agradecidos, ¿por qué? Porque va un chico allí también a trabajar y le estamos formando pues para que sepa de Me la sorprendió porque estuve en septiembre en una boda ¿Ah, sí? y había un fotomatón. Pues esta es la nuestra. Y entonces todos haciéndonos fotos y fue muy divertido, la verdad. Joder, ojalá que vaya funcionando muy, y que la gente muy buena le idea. guste la idea. A ver qué tal. O sea, es sencillo, lógicamente, pues con eso posiblemente no le dé para un salario decente el primer, bueno, mes a mes, pero bueno, un extra. Sí, pero no se trata solo de, oye, instalo a esta gente, le doy acogida y ya está, sino les voy a dar una solución para que luego ellos encuentren o se formen, porque creo que también formáis y dais una oportunidad laboral para que eventualmente puedan salir de esas casas, darle oportunidad a otras personas. Me imagino que buscáis una rotación también. Sí. O sea, el éxito es que cuanto menos tiempo estén, totalmente, mejor, ¿no? Porque quiere decir que han encontrado una solución. Sí. Ahora, esto tiene unos sacrificios personales ya no solo para ti, sino para tu mujer, ¿no? Porque claro, y tienes un niño pequeño que tiene, ¿qué edad? 3 meses. 3 meses. Sí. Y en uno de estos pisos convivís, creo que me has dicho 8 personas. Sí, en total, claro, 11 contando a mi mujer y a mi hijo. Y claro, mi mujer y ¿Qué yo... espacio tiene el piso? No, esto es una maravilla, esto es genial. Esto es en Galapagar, un chalet. Sí. Lógicamente, claro, ni es nuestro, ni podemos permitirlos en alquiler, ni nada. Entonces, esto es un proyecto en el que la propiedad es de tu techo, el alquiler lo paga la ONG Mundo Justo y nosotros contribuimos con suministros, parte del alquiler, lo que se pueda, ¿no? Entonces, esta casa es enorme, tiene además hasta un pequeño huerto, o sea, está genial y claro, ahí nos permite vivir los 11. Claro. Y claro, hablar de sacrificios, bueno, a ver, pues creo que todo en la vida... Toda decisión al final tiene un coste de oportunidad, toda decisión tiene una pequeña renuncia, un sacrificio, algo que pues, te podrías hacer pues, con tu tiempo, o con tu dinero, o con tus ganas, con tu energía. Entonces, pues bueno, yo agradecido de poder vivir esto y de que este sea nuestro modo de vivir, ¿no? Y bueno, que le pregunten esto a mi mujer, ¿no? A ver si ella pues ha sacrificado. Lógicamente, pues claro que hay momentos en los que... un poco la privacidad, un poco cuando uno empieza una familia, pues hombre, siempre es interesante el estar con tu familia, ¿no? El no tener constantemente gente alrededor, pero bueno, es una opción y detrás hay un propósito, ¿no? Claramente. Tú con 22 años las cosas te iban bien, lo cuentas en Amén sin tilde. Tienes un buen sueldo, ofertas laborales, te han dado premios, pero hay algo que no termina de funcionar y tienes que parar, ¿no? Cuéntame un poco, porque con 22 años llegar a ese punto, no sé si el punto es quemado o no, pero es como muy pronto, ¿no? Para llegar a ese punto. Es verdad que empezaste a trabajar con 14.
Sí, así contrato, lógicamente más tarde, pero Sí, pero sí, a trabajar sí, pues me metía en todo lo que podía, sí, desde los 14, 15 ya estaba como en proyectos y sacando trabajos de donde podía, eso es. Y, y llega un momento un poco que hablas tú en el libro de esta sensación que tiene mucha gente de que está atrapada en una rueda, ¿no? Quizá de cómo se sale de ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo se sale? De esa rueda en el que es 10 horas en la oficina, llego, salgo y voy al supermercado a comprar la comida y prácticamente no tengo tiempo ni para los amigos ni para la gente, ¿no? Que es un poco la rueda en la que está muchísima gente. Justo, sí, 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 sí. Al menos en nuestros ambientes, no sé, yo lo veía, ¿no? Y muchos chavales jóvenes y no tan jóvenes como atrapados en eso, ¿no? Pues sí, no sé, todo es el trabajo, que está muy bien, vas ascendiendo, que está muy bien, vas acumulando más ceros en una puñetera cuenta bancaria, está muy bien, vas acumulando más coches en tu Porsche, está muy bien, pero ¿y qué más, no? La gente quiere algo más, la gente quiere algo más, y eso es así, ¿no? Entonces tenemos como ese anhelo de felicidad, de sentido, de propósito. Entonces creo que esa es la clave, encontrar eso, ¿no? Entonces, cuando estaba, pues sí, con 22 años, claro, 21, 20, pues sí, iba compaginando un montón de trabajos, 2, 3, 4, y mi foco estaba claro, sí, todo esto, todo el dinero va para la casa, para personas sin hogar, todo va ahí, todo va ahí. Pero claro, no se puede seguir solo con solo trabajo 12 horas, 14 horas, 16 horas. Lo máximo que estuve eso, 16 horas algunos días, ¿no? Y era como decir, no puedo más, no puedo más. Entonces, bien, tengo el sentido, sé por qué estoy haciendo las cosas, pero en ese camino, en ese proceso, no puedo sacrificar todo lo demás. No puedo sacrificar mi familia, no puedo sacrificar tiempo con amigos, no puedo sacrificar mi espiritualidad, mis tiempos de oración con el Señor. O sea, para mí eso es, no sé, vital, o sea, importantísimo. Porque un motor importante para ti en todo esto es la religión, es tus creencias, ¿no? 100%, 100%. Sí, para mí es el centro de todo. O sea, lo más importante de todo en mi vida es Dios. Eso, como matrimonio lo tenemos clarísimo, estamos juntos en este proyecto, pero nuestro centro es Dios. Lo siguiente, nuestra familia. Y a partir de ahí los proyectos. Si se caen nuestros proyectos, si se cae todo esto, pues ya está. Y trataremos de hacer otra cosa que haga bien. Trataremos de dedicarnos a gente y a proyectos bueno, que merezca la pena, que sirva, que, no sé, que sea útil para la humanidad, pero nuestro centro es ese. Si nos alejamos de eso, vamos por mal camino. Dices que en el libro, ¿no? Que no somos lo que tenemos. Ni la cuenta del banco, ni el coche que conducimos, y tampoco somos el barrio donde vivimos. Eso es. Y sin embargo, la sociedad nos ha empujado un poco a eso, ¿no? Cuando uno eh, se presenta con alguien, ¿no? Lo primero que te preguntan siempre es, bueno, ¿tú qué haces, no? Es como que quieren saber cuál es tu valor profesional, Sí, más que como sí, persona, ¿no? sí, sí, sí. Y me parece que es difícil, tal como está estructurada la sociedad, salir de eso, ¿no? Salir de que valoremos a la gente por el coche que conduce, por el barrio, por el puesto que tenga. Hmm. ¿Cómo ves tú esta dinámica y qué se puede hacer para salir de ella? Justo. Ahí veo dos cosas, claro. Por un lado, o sea, muchas personas, no sé, como que han decidido ligarse a una etiqueta de un puesto de trabajo. CEO, no sé qué, director, no sé dónde. No sé, empresaria, en no sé dónde. Que está muy bien, pero no eres tu trabajo, no eres tu empresa. Si un día te despiden, sigues siendo tú, quien seas. David, Javi, lo que seas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Bueno, quizás preguntarse, ¿no? ¿Soy solo esto? ¿Soy algo más? ¿Cuáles son los fundamentos de mi vida? ¿Qué sustenta todo lo demás? Si un día se cae esto, si un día me jubilo, me despiden, cambio, hago un giro en mi vida profesional, pues no sé, que nos preguntemos qué más soy, qué más soy. Segundo, quizás diría esto, ¿no? Que primero viene el ser, luego el hacer, luego el tener. O sea, para mí lo veo así, ¿no? O sea, primero tengo que ser buen marido, buen padre, buen trabajador en la empresa en la que trabajo, buen compañero de piso, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí constituiré lo demás. Y lo tercero que diría es, quizás las redes sociales no ayudan, ¿no? O sea, vivimos como en un mundo de redes sociales. A veces lo digo, ¿no? Que tipo las redes sociales son la liturgia de los pueblos sin liturgia. O sea, no sé, nos hemos acostumbrado a, bueno, medir todo por cuántos likes, medir todo por cuántos compartidos, cuántos guardados. Y la cosa es, hermano, que todo esto no es nada. Nadie va a recordar tus likes.
Nadie va a recordar toda esa puta mierda que tienes en un perfil de redes sociales. Se van a acordar de cómo estaban cuando vivían contigo, de cómo estaban cuando compartían contigo no sé, un refresco en un bar. Ya está. Sí, esto me recuerda mucho un libro, ¿no? Que describía las últimas palabras de la gente cuando ya estaba en el lecho de muerte, ¿no? Y le preguntaban sus arrepentimientos, ¿no? Y casi siempre eran no haber pasado más tiempo con mis hijos, no haber dedicado más tiempo a mi mujer o a mis padres, no haber cuidado de mis padres cuando pude. Pero claro, ya era tarde, ¿no? Y sí que da la sensación de que en esa rueda que tú describes, el momento en el que decidimos pararla ya la vida ha pasado, ¿no? Y deberíamos todos hacer un esfuerzo un poco por centrarnos en lo importante, pero es verdad que las redes sociales hoy son una distracción muy grande, ¿no? Nos ocupan mucho tiempo, estresan mucho también porque estás todo el día comparándote y la gente presenta sus vacaciones maravillosas. Sí. Claro, nadie pone las cosas malas que le ocurren en redes, ¿no? Entonces, eso yo creo que distorsiona mucho la realidad de cómo es la vida de la gente. Tú, una cosa que intentas hacer, o me da a mí la sensación de que intentas hacer, es ser bastante coherente en la forma en la que vives con respecto a lo que dices, ¿no? Y una de ellas es el consumo, ¿no? Para comprar esos pisos tuviste que ahorrar mucho, gastar muy poco y no comprar nada que no fuera necesario. Te he leído en algún sitio que dices que puedes pasar años sin comprar ropa, ¿no? Sí. Llevo 7 de momento. 7 años sin comprarte ropa. Nada, ni un calcetín. Lo que llevas ahora mismo... Todo me lo dan. Exacto. O sea, gente que nos conoce por redes. ¿Segunda mano? Sí, todo. Mis amigos, luego yo que sé, mi tío, mi padre, quien sea. Y yo, claro, todo lo recibo y aún así me sobra, te prometo que me sobra muchísima ropa. Y claro, ¿qué hago con la ropa que me sobra? 2 cosas. Una, lógicamente a la gente de nuestras casas, pues si necesitan algo, pin pin. Y la otra, venderla en Wallapop, en Vinted, en estas plataformas de segunda mano. Sí. Y con eso financio el proyecto. Es que me sobra muchísima ropa. Yo viviría con 2 pantalones y 2 camisas, o camisetas, o lo que sea. Es que me sobra lo demás. Y sí. ¿Y el resto de consumo, cómo consigues controlar, ¿no? Porque siempre hay esas... Ahora mismo estamos bombardeados constantemente por la tentación de comprar. Y además es tan fácil ahora porque es un clic. Un clic ya a tu casa. Y al día siguiente lo tienes en casa, que es cada vez más difícil resistirse a comprar cosas que no necesitamos. Totalmente. ¿Tú cómo te disciplinas para evitar esa tentación? Pues ha sido, bueno, o sea, en mi caso es muy progresivo y sencillo, digo, o sea, tampoco me ha costado un esfuerzo sobrehumano, pero lo que comentabas al principio, ¿no? Voy a hilarlo todo en cuanto a que, bueno, ¿trato de ser coherente? Sí, trato. Lógicamente, nadie es 100% coherente. Y lógicamente tengo 1000 fallos, 1000 errores, pues como cualquier persona. Pero trato de trabajar para acercarme a lo máximo, al menos, a esa coherencia, ¿no? Entonces, una de las cosas, pues empecé pronto, a los 16 años, una cosa muy sencilla, dije, bueno, voy a estar un año sin tomar chocolate. Me gustaba mucho el chocolate, me lo tomaba al llegar a casa, pues dije, bueno, voy a estar un año pues sin ser esclavo de esto. Y entonces pasó un año y medio, lo conseguí el reto y dije, vale, pues a partir de ahí, ¿no? Luego empecé con la ropa y empecé simplemente por un año. Voy a ver en un año si lo consigo, tal, cómo me adapto a esto. Y fue bien. Y a partir de ahí fui prorrogando 1, 2, 3, hasta 7. Luego fui reduciendo otras cosas, todo progresivamente, no todo al mismo tiempo, ni soy un masoca, ni nada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a estar un año sin ir a comer con mis amigos en restaurantes. Y ya está, yo simplemente me llevaba un tupper, iba con mi mochila y comía pues antes de entrar o después de entrar. No comía en el bar, lógicamente, para no incomodar a los camareros, pero bueno, un poco eso, ¿no? Y a partir de ahí pues fui reduciendo otras cosas. Por ejemplo, yo que sé, peluquería ha sido fácil, pero ese no he ido en la vida. Me he ido 2 veces, pues obligado por mi madre para la comunión y para no sé dónde, a cortarme el pelo. Mi mujer, mis amigos, yo solo también, empiezo pin. La parte de atrás me cuesta más, ahí mi mujer. Hombre, yo solo cortarte el pelo tú sí, es un poco arriesgado. De momento lo tengo demasiado fácil, porque ya lo tengo así como a lo loco y ya está. Pero veremos ya en el futuro. Pero bueno, un poco esa línea, ¿no? Luego, no sé, voy haciendo pequeñas cosas. Un día pues me invitan a una conferencia y yo no sé si me pagan
un hostal o una casa de alguien, pues tal, guay. Pero que no pueden permitirse eso, no hay problema, ¿no? Yo pues dormía en la calle, tranquilamente, en un banco, en un jardín, me abrigaba bien, pim, pim, y ya está. Entonces, un poco eso, ¿no? Iba dando como esos pasos a decir, esto a mí me ayuda. ¿Para alejarme de qué? Pues del consumismo, del materialismo, de todo esto que nos bombardean, como decías, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que siempre hay fechas importantes para comprar. El Black Friday viene ahora, luego vendrá Navidad, luego vendrá Reyes, luego vendrá el cumple de tu amigo Pepe, luego vendrá una despedida, luego vendrá no sé qué. Entonces, es todo así. Entonces dices, pues a lo mejor esto no es lo más importante. Hay mucha gente que se siente bien cuando compra. ¡Uah! Me estoy Sí, comprando lo que me pero se gusta. siente bien un ratito, porque ese efecto se pasa muy rápido. Claro, eso es lo que le digo a mis amigos, le digo, hermano, busca cosas que te den una, no sé, felicidad o satisfacción a largo plazo o duradera, pero no un subidón de dopamina, de adrenalina, de lo que sea, ¿no? Que es lo mismo de las redes sociales, al final, ¿no? Vivimos sumergidos en eso, en pequeños, no sé, shots o pequeños, no sé cómo se dice, de dopamina. Y dices, bueno, pues genial, pero esto no te va a dar la felicidad a largo plazo, ¿no? Entonces yo busco eso. ¿Y qué has encontrado? Una vez te liberas de... Que por cierto, te debo decir que aunque evidentemente eres cristiano, ¿Mm? esto de no atarse a las cosas materialistas es muy budista también. Sí, O sea, sí, sí, sí. yo que viví muchos años en Asia, Mm, ellos tienen una filosofía mucho de no atarte a las cosas me materiales, encanta. porque ellos creen que entonces no tienes libertad. Mm, Eres mm, esclavo de mm, esas cosas y de cada vez tener más, ¿no? mm. Pero, em, bueno, en tu caso ha sido, por lo que veo, un proceso Mm. poco a poco para ir desenganchándote de todas esas cosas. ¿Qué te ha dado? O sea, ¿es libertad? Exacto. Para mí esa es una de ellas, libertad, ¿no? Porque siempre hablamos de libertad, tal, y está tan manoseada la libertad que al final, pues la gente lo vive como hacer no, lo que me apetezca, lo que quiera hacer en cada momento, ¿no? Pues viajar, darme lujos, el cafecito de tal, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, pues para mí eso no es libertad, ¿no? Para mí la libertad va ligada, lógicamente, primero a responsabilidad, por un lado, ¿no? O sea, lógicamente, pues tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, pero luego también el quiero, no solo el tengo, sino el quiero hacer esto, ¿no? Entonces, para ese quiero, a veces hay que rascar un poquito más y no quedarse como en esa superficie de lo que me apetece en este momento, lo que me va a dar ese chute de dopamina o de adrenalina, y ir a lo profundo, ¿no? Entonces, para mí, ese quiero, ese examinarme en lo profundo, es ir a mis deseos y anhelos, pues, joder, los que de verdad importan para mí, ¿no? Entonces, cuando voy hacia eso, tengo más libertad. ¿Por qué? Porque la persona que es más libre para mí es la persona que está usando su libertad, la que la está comprometiendo, y que es un compromiso, una promesa por amor. Entonces, estoy comprometiendo mi libertad en cosas que merecen la pena. Lo estoy comprometiendo, pues, en mi mujer. Lo primero joder, mi mujer, mi hijo, ya está. Lo segundo, pues en los proyectos, en gente que merece la pena, en crear oportunidades, acompañar a gente. La estoy usando. Entonces soy más libre porque la estoy usando. El que tiene 1000 opciones no se compromete yo qué sé, no sé, ni con personas, ni con proyectos, ni con empresas, ni con, no sé, ni con su perro. El que no se compromete con nada, pues al final estos dicen, bueno, soy más libre porque nada me ata. Pero quizás no eres tan libre como te crees, porque no estás usando tu libertad. Tienes 1000 opciones para elegir, pero no estás eligiendo. Yo estoy eligiendo. Me imagino que tu mujer debe tener o compartir contigo esos valores y esos principios. De hecho, en el libro hablas, no sé si en el libro o en alguna entrevista, he leído que cuando os casasteis no hubo banquete, no hubo el dispendio este de las bodas, porque ahora además las bodas se han vuelto completamente locas. O sea, Sí, la sí. gente el otro día leía que se gasta en España 20.000 euros en una boda, o Sí. sea, es todo absurdo. Tu mujer se compró el traje en Vinted Sí, por 80 euros, o efectivamente. sea, Sí, sí, sí. quiere decir que hicisteis, por eso te decía antes un poco lo bueno, tener este discurso, pero luego cumplirlo, ¿no? Ser coherente un poco con lo que dices, ¿no? ¿Hasta qué punto, claro, el encontrar una persona que quiera seguirte en esto, bueno, no sé si ella ya lo incorporaba, si ha sido una evolución, o sois dos almas idénticas en este tipo de cosas,
Pues esto ha sido, o sea, precioso, bueno, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Ha sido precioso porque, o sea, primero porque, bueno, encontré a Mary, ella me encontró a mí y compartimos como lo esencial, los valores de, pues eso, Dios, familia, responsabilidades, tomaron la vida en serio, implicarnos, servicio, eso lo compartimos y eso es brutal. Y luego, en otras cosas, pues bien, no somos tan iguales, lógicamente, no es necesario que lo seamos, nos complementamos mucho, ella me ayuda, pero muchísimo, en todo en mi vida y a regular muchas cosas que yo a lo mejor pues tenía heridas o que a lo mejor no sabía cómo hacerlo o a lo mejor lo estaba gestionando de una manera mal, ¿no? O sea, y en esto ha sido bonito en esto de, no sé, el vivir con sencillez, porque ha habido como, bueno, una progresión. A ella le encanta la moda, le encanta como, pues, bueno, el vestirse el tal, el sentirse tal, y yo Ella digo, sí compra ropa, no como tú. sí, exacto. Ella compra y le encanta y yo digo, joder, sigue haciéndolo, lógicamente. Pero ha sido muy bonito porque ha habido una progresión que, bueno, yo estoy feliz porque ya haya dado estos pasos sin yo forzarla. Yo no quería ni imponérselo, lógicamente, ni tratar de empujarla demasiado a esto, pero bueno, ella ha dado esos pasos. Por ejemplo, al principio compraba un montón en estas plataformas por las que todos conocemos, que vienen de China, por ejemplo, por no decir nombres, ¿no? Pero todas estas, y compraba un montón y le encantaba. Y yo, pues bueno, le iba hablando de vez en cuando, oye, quizás lo que genera de contaminación, de bajos salarios, de que no pagas impuestos, de esa trazabilidad poco clara de los productos, bueno, pues le iba hablando de todas estas cosas. Y en los últimos años ha dejado de comprar en todas estas plataformas rápidas, instantáneas, que además vienen mucho por instinto y por compro cuando me siento mal, a comprar en, bueno, plataformas de segunda mano, en tiendas de segunda mano. Y a mí eso me encanta, ¿no? Porque, bueno, sí, a lo mejor, bueno, no compran ni tanto como antes, ni se está gastando la misma poca cantidad que antes, quizás. A lo mejor gastan otras cosas. Pero, no sé, a mí me gusta porque es más consciente de dónde vienen las cosas, de qué estoy usando, de la durabilidad de los productos. Y yo estoy feliz con eso, ¿no? Es verdad que, que la mayoría compramos sin tener en cuenta las consecuencias de la cadena, ¿no? De lo que compramos, pues el móvil, por ejemplo, y cómo muchas veces las piezas te vienen de minas del Congo, por ejemplo, ¿no? O como dices tú, ¿no? El tema de la ropa y la contaminación y demás. Hiciste una encuesta en redes. A ver, ¿cuál fue? Le preguntaste a la gente qué preferían, 2.500 euros de salario o 4 meses de vacaciones al año. Más del 70% dijeron que los 2.500. ¿Por qué crees que esto es así? O sea, más tiempo. La opción era más dinero para gastar más también. Eso es. O más tiempo para ti, para disfrutar, para hacer tus cosas, ganando menos. Y la gente prefería más dinero. Justo, creo que se mezclan como muchas cosas. Cuando la hice la encuesta, claro, no sabía responder todo porque, claro, no conozco pues todo lo interior de las personas, ¿no? Pero algunas como intuiciones o pequeñas intuiciones que tenía. Una de ellas. Habrá gente, lógicamente, que habrán respondido porque lo necesitan. Perfecto. Pues a lo mejor este mes vas pillado, estás viviendo de la última nómina y necesitas esa pasta porque, bien, vale. Ese porcentaje lo puedo entender. Habrá otros que dirán, bueno, pues yo te recibo el dinero y ya me lo gastaré yo como quiera, ¿no? Habrá otros que lo he hablado también con algunas personas de mi entorno que yo que sé, que se jubilaban o que estaban a punto de empezar la prejubilación y que decían, no sé qué hacer con tanto tiempo libre. Y yo me he cuestionado muchísimo diciendo, está muy bien que tu trabajo te sientas realizado, está muy bien que te mantenga ocupado, está muy bien que eso te permita pues conocer gente, interactuar, tal, pero hay otras muchas maneras de hacerlo, ¿no? Quizás esas personas a lo mejor tienen que preguntarse, ¿dónde puedo aportar como mis dones, mi servicio, mis capacidades que no sea solo en mi trabajo, ¿no? Y yo me cuestionaba todo esto. No sé, ojalá que los oyentes del podcast que nos ayuden, ¿no? Y que digan, ¿por qué será esto, no? ¿Por qué la gente prefiere esos 2.500 a tener 4 meses de vacaciones? Que a lo mejor últimamente también está cambiando, ¿eh? A lo mejor también está muy de moda hoy, o al menos es lo que se ve, ¿no? En LinkedIn y en otras redes, pues gente que se pilla bajas medio inventadas muchas veces para tener más tiempo mientras que recibes el salario y dicen, mira, sí, no tengo una u otra, sino que tengo las dos. Ah, bueno, eso me parece ya el chollo total, ¿no? Exacto. Pero es hacer trampas. Claro, exacto. Es decir, no voy a trabajar y me voy de vacaciones. Claro, y yo digo, a ver, una cosa es una cosa, pero joder, aprovecharse así me parece, o sea, me parece duro porque digo, ponte
en la piel quizás de esas empresarias, esos empresarios que se están dejando, joder, la vida por su empresa, por pagar nóminas cada mes, por pagar el 40% de todo para el Estado. O sea, es una barbaridad, colega, que es que estamos fastidiando a mucha gente y a muchas familias por nuestro propio interés y lujo y ocio. Tú claramente escoges el tiempo antes que el dinero. Sí. También es verdad que, joder, que tengo la opción esa pues, joder, tengo una red de amigos, de familia, y de que no estaría tan mal si estoy unos meses sin trabajar, pues puedo permitir estar sin trabajar por eso, porque tengo esa red de amigos. Pero es verdad que uno conoce gente que gana mucho dinero, pero a costa de sacrificar relaciones personales, de la salud. No hay tiempo para prácticamente nada. Tenemos también gente que se machaca a trabajar 40 años, consigue llegar al puesto que quería y demás, y luego, lo que decíamos antes, ¿no? Llega la jubilación y queda un vacío, ¿no? Porque todo eso que has hecho a lo mejor no te ha dado lo que tú pensabas, ya es difícil, ya no puedes volver atrás, ni recuperar el tiempo perdido y demás, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? El tomar esas decisiones en el momento, ¿no? De sacrificar ese sueldo superior a cambio de hacer ese viaje que te apetece y tal. Pero bueno, yo creo que habría que hacerlo mucho más, ¿no? Hablando de consumo, ahora estamos en un momento donde hay un boom económico, donde hay muchísimo dinero, y sin embargo en los últimos años, a pesar de que crecía la economía, lo que ha crecido sobre todo es la desigualdad. Es decir, nos encontramos con poca gente con mucho y cada vez más gente en situación precaria, y tú estás ayudándoles, por ejemplo, ofreciendo esos pisos que tienes a estas personas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, ¿no? En el sentido de que estamos haciendo mal, ¿no? Para que mientras la riqueza crece, la brecha entre los que tienen y los que no tienen cada vez es mayor también. Ya. No, esta es... Sí, es buena pregunta en cuanto a que no tengo muchas respuestas, ¿eh? Solo tengo, bueno, no sé, pequeños, bueno, indicios o señales, pero las personas con las que hablo, como me mezclo con personas como muy diferentes, cada uno opina de una manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay los que abogan porque el capitalismo conseguirá erradicar estas diferencias. Otros, justo totalmente lo contrario, ¿no? El sistema está podrido, esto nos está llevando a esa desigualdad. Otros opinan, pues tipo, están creciendo todas estas cosas de empleo y de oportunidades y de dinero, pero a costa de que los estados se están endeudando muchísimo, un montón del salario va para impuestos. Entonces tengo como muchas dudas, ¿no? De qué está pasando exactamente, ¿no? O sea, lo que parece claro es que el sistema tal como está ahora no funciona, al menos para una parte importante de la gente, ¿no? El capitalismo parece ofrecer riqueza sin igualdad, y el comunismo ofreció igualdad sin libertad y con otros muchos problemas, ¿no? No sé si a lo mejor necesitamos una tercera vía que no hemos inventado, que no hemos conseguido para tener esa libertad y también aproximarnos a una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? Sí, exacto, exacto. Yo creo que por ahí va parte de la solución, al menos. A lo mejor no es todo, pero creo que muchas empresas se están dando cuenta de esto, poco a poco, ¿no? Pero algunas lo hacen por greenwashing, y lo entiendo, ¿vale? Pero otras lo hacen porque de verdad lo creen, ¿no? Entonces yo confío y cada vez conozco más, al menos en mi ambiente o en mi círculo, pues empresas y bueno, al final personas, que son personas que las llevan con cada vez más esta visión, ¿no? De puedo hacer bien a las personas que me rodean, a mi entorno, al medio ambiente, y al mismo tiempo ofrecer un producto o un servicio valioso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la línea, ¿no? Y esto nos permitirá al menos pues erradicar parte de esas diferencias y seguir, no sé, acumulando riqueza y una mejor distribución, o sacando pues a personas de situaciones de precariedad, ¿no? Yo creo, confío en eso al menos como una de las soluciones. En tu libro escribes una lista como de objetivos, ¿no? Que todo el mundo debería tener, ¿no? Uno de esos objetivos o deseos es recoger las propuestas de gente que tiene rentas más bajas y llevarla al Parlamento.
¿Tú qué crees que le pedirían a los políticos? Los que están en peor situación. Si les escucharan, que rara vez les escuchan, ¿no? Claro, ahí creo que por un lado habría pues un gran porcentaje de personas muy aprovechadas. Y eso, o sea, siempre lo hablo con mis amigos y me dicen, tú que vives en todo esto, conoces también que se están dando un montón de ayudas. Y yo, efectivamente, hay gente viviendo por la cara de ayudas. Y eso me parece muy injusto. No solo para ellos, como personas que no se están desarrollando ni esforzando, sino para los que están en su misma situación y para los que están trabajando por sostener a todo esto, porque a lo mejor un 30% de la sociedad está manteniendo a todo el resto. Es curioso este discurso, escucharlo de ti, ¿no? Que por una parte estás demostrando con el ejemplo que estás dispuesto a ayudar a gente y has puesto propiedades para gente que no tiene hogar, y por otra parte no tienes problema en denunciar que también hay un sistema de ayudas que mucha gente aprovecha en beneficio propio. Sí, totalmente. O sea, yo digo las dos cosas y algunos me dicen, bueno, no es coherente. Bueno, yo creo que tratamos de que sea coherente, ¿no? Porque la gente que está en la casa no van a estar ahí, ya está, y te vas a quedar estancado, ¿no? Sino que vamos a intentar que te esfuerces, que trabajes, que busques oportunidades, que te muevas. Entonces, creo que ese es el equilibrio que deberíamos, ¿no? Que las personas no se estanquen recibiendo una ayuda, sino que busquen algo más, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino, al menos, que yo trato de promulgar y de vivir. Entonces no sé si será el adecuado. Si alguien tiene otra solución, que me la proponga. Yo abierto a encontrar otras cosas, ¿no? Pero entonces eso, creo que parte de las personas tratarían eso, de pedir más ayudas, pero yo creo que la solución no está ahí, creo, sino en generar oportunidades, ¿no? Oye, dame empleos, fórmame para estos empleos. Hay un montón de empleos ahora también que ofertan un montón y que no reciben candidatos. Es verdad, ¿eh? A mí algunos empresarios me han dicho, es que no encuentro para lo que yo necesito, no encuentro gente porque la formación o la educación no se ha adaptado a los cambios lo suficientemente rápido para formar a esa gente que yo necesito contratar ahora. Totalmente. Ahí siempre trato de abogar también por la figura del aprendiz. Antes estaba mucho cuando estaban todos los gremios, pues estaban, sí, los aprendices del oficio, ¿no? Aprendían el oficio y luego ya pueden trabajar de eso. Perfecto. Ahora están las personas de prácticas, pero no es lo mismo, porque muchas veces te seleccionan esperando que ya sepas. Porque al final, claro, van a invertir mucho tiempo y dinero en ti, que lo entiendo. Pero no sé, ¿qué tal si como empresarios, como sociedad, como gobierno, pues tratamos de que personas puedan aprender el oficio poco a poco, aprender, no sé, de este sector y implicarse ahí, trabajar ahí? A mí me parece una figura que se debería como incentivar o tratar de crear, ¿no? Más. El gran problema, ¿no? La vivienda para cantidad de gente. Vemos los alquileres en precios absurdos. Vemos también que comprar tampoco es una opción para mucha gente. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Tú que estás muy implicado en que la gente tenga un hogar, ¿por qué crees que hemos llegado a esta situación de en Madrid o en Barcelona un piso de una habitación cuesta lo que el salario medio de este país? Exacto. Yo aquí, lógicamente, primer aviso, no soy ningún experto y digo simplemente mi opinión. Entonces, sí, cada uno tienes el pues, instinto de vivir sobre el terreno con gente que no tiene hogar y yo creo que puede aportar eso. Ojalá, no sé. Entonces creo que se mezclan varias cosas. Por un lado, la falta de oferta, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Faltan viviendas, está creciendo, pues estamos más de 47 millones en España y faltan oferta en ciertas ciudades grandes, porque luego te vas a lo rural y ahí hay muchas oportunidades y muchas casas vacías que no se están aprovechando. Pero no hay empleo, efectivamente. Entonces, o generas empleo en estos sitios y pues haces otros nodos pues de industrias, de empresas importantes donde puedan ir la gente a vivir, porque al final la gente lógicamente quiere vivir donde hay empleo y donde hay ocio, donde hay vida, donde está su familia, entonces muchas cosas, ¿no? Muchos factores juegan ahí. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también diría, claro, mucha gente pues aprovechándose, ¿no? En todos los aspectos y en todos los sectores, digamos. Por un lado diría el Estado, le pondría uno de los primeros. O sea, no es posible que de cada transacción, de cada compraventa, de cada promoción nueva, te lleves el 30, el 40, el 25, el 10, el ITP, luego la plusvalía, luego por aquí, luego por allá. Es una salvajada, a mi parecer. Por otro lado, grandes empresas o grandes patrimonialistas o grandes tal, que tienen un montón de casas vacías,
También, ¿por qué? Por inseguridad y por miedo, ¿no? Entonces, por un lado diría eso, falta de oferta. Por otro lado, pues eso, al final las leyes no ayudan. Si defiendes también al propietario y al inquilino, a los dos, pero con un equilibrio, eso. Por otro lado, el egoísmo, no solo de patrimonialistas, también de particulares. Muchas de las viviendas que están en alquiler actualmente son de particulares. Entonces, fuerzan un poquito más la máquina, claro, para recibir un salario que complemente, pues su salario, o sea, una renta que complemente su salario, ¿no? Me refiero. Entonces, bueno, ahí también, pues a apelar, yo llamaría, pues eso, ¿no? Por un lado, joder, no seamos egoístas. Vale, si necesitas ese dinero, lógicamente estás en tu derecho, has trabajado mucho por esa casa, lo entiendo, pide ese dinero. Pero si no necesitas tanto, si puedes vivir con un poquito menos, si vas bien, pues a lo mejor puedes bajar un poquito el alquiler, ¿no? Y luego, por otro lado, también mucho cara dura por parte de los inquilinos. Inquilinos que se quedan como inquiocupas, que no pagan, ocupas, morosidad, gente con deudas, aunque están viviendo a lo loco, pero que no prefieren no pagar. Entonces, pues creo que aquí deberíamos poner parte todos, ¿no? No solo uno u otro, un sector u otro, no todo es al sector privado, no todo es al sector público, no todo es a los particulares, ¿no? Sí, aquí tú estás repartiendo A todo. culpas en muchos sitios. Sí, tal cual. Es verdad que hay un debate fuerte sobre el tema de la ocupación. La izquierda en general, algunos partidos de izquierdas dicen, bueno, es un problema minoritario. En la derecha al revés, dicen cuando lleguemos al poder vamos a endurecer las leyes para echar a las personas que ocupan viviendas ilegalmente. ¿Tú lo ves como un problema suficientemente serio para que la gente no quiera a veces alquilar, ¿no? Por el miedo a que le ocupen la vivienda? Sí, muy serio, muy serio. Muy serio porque no pasa en casi ninguno de los países que nos rodea, ¿no? Entonces, esa inseguridad al propietario pues es jodido, ¿no? O sea, a nosotros también nos ha pasado eso en cuanto a inquiocupación hasta ahora, ¿no? En vuestros pisos. Sí, una madre y una hija de nuestras casas se quedaron, ¿no? 7 meses sin dejarnos pasar en el piso, sin ir a las reuniones con los trabajadores sociales, sin responder a nuestras llamadas, sin dejarnos nada. Fuimos con la policía y es así. Es decir, les das una oportunidad, les alojas gratis, lo único que pides a cambio son esa búsqueda activa de empleo y te encuentras con un caso en el que rompen, digamos, las reglas y aún así no hay manera de que se vayan, ¿no? Nada, claro, estuvieron un año viviendo en el piso. Cuando faltaban 2 meses para cumplir ese año, les avisamos, oye chicas, no estáis cumpliendo los objetivos, ya os habíamos avisado anteriormente, tenéis que salir de aquí. Y dejar paso a gente otras que sí personas, quiere cumplir. Claro, efectivamente. Entonces no querían salir. Fuimos a justicia gratuita en Plaza Castilla, fuimos con la policía, no sirve de nada porque, pues bueno, ya está, me dijeron tienes que dejarle las llaves, no puedes cortarle ni la luz ni el agua, porque antes pues era delito y era coacciones. Ahora han cambiado la ley y ya puedes cortarlo, se supone. Pero vamos, esto es así, ¿no? Entonces, si a nosotros, que ya nos ha pasado esto, lógicamente pues estábamos jodidos, o sea, imagínate a un propietario que lógicamente que busca la rentabilidad como cualquier negocio. Entonces yo lo entiendo perfectamente. Digo, joder, pues es que si no ayuda y esta inseguridad, sí, pues al final, ¿qué obliga? Pues a que mucha gente decida o no sacarlo o asegurarse muy mucho de quién entra, pedir 3 meses de fianza, nómina, pues lo que todos sabemos, claro, porque al final buscas esa seguridad. Entonces, pues ahí ayudaría que los políticos cambiasen eso, pero los políticos somos nosotros también, me refiero, como sociedad. Si todos empujamos, al final cambiaremos eso. O sea, tú estás por una reforma legislativa que permita el desalojo de esas personas que ocupan una vivienda ilegal, ¿no? Sí. Porque ahora, en este caso, se ha potenciado un poco la figura de la persona vulnerable, ¿no? Que son las que tú acoges. Claro, pero todo el mundo se declara como vulnerable. Es que es tan fácil. Entonces, o sea que me refiero que hay mucha gente que de verdad sí lo necesita. Vale, pues busquemos otra solución, pero no ocupes ilegalmente. O sea, os lo prometo que esto lo he hablado con los chicos, porque alguno de nuestros chicos, claro, ha estado viviendo antes en una casa ocupada. Entonces, le decía, genial, vamos a buscar otras soluciones, pero no esa, por favor, no esa. Porque estás fastidiando a mucha gente que no merece cargar con lo tuyo. Sí, que a lo mejor hay una pareja, ¿no?, de jubilados que tienen un dinero extra alquilando su vivienda y de repente se la ocupan y tienen que estar 2 años peleando para recuperar su vivienda, ¿no? Eso es verdad que yo no lo he escuchado en ninguno y he vivido en muchos países
y nunca he escuchado un país donde eso ocurra, donde en esos casos la policía no desaloje inmediatamente a esas personas. Y luego es verdad que si de verdad son personas vulnerables, entonces hay que darles una solución. Eso es. Pero no parece que ahora mismo sea un planteamiento, ¿no? El endurecer esa... Exacto. Hasta que les ocupen sus casas. Es lo que decía esto. Sí. O sea, no voy a desear mal, pero el día que les ocupen su casa, como ya ha pasado en algunos políticos del norte, luego estos mismos que no abogaban por todo esto han tenido que contratar a ciertas empresas para que les limpien. Para desalojar. Eso es curioso, ¿no? Es muy Políticos curioso. que no estaban dispuestos a legislar Muy curioso. y que cuando les afecta a ellos... Ahí toman otras decisiones, efectivamente. El otro día vi, eso me llamó mucho la atención, pero vi un ranking, no me acuerdo en qué periódico estaba, en el que ponía la cantidad de propiedades que tiene cada congresista y cada senador. Tela. Entonces, claro, que la gente mire ese ranking... Esto no hacen lo que tú, no las ponen a disposición de la gente Claro, vulnerable. O sea, y es que había cosas muy heavy, ¿eh? O sea, que a mí al menos me inquietaban de decir, joder, esta gente con esos salarios fuera de la vida real y del mundo real, aparte tienen todo esto y aparte legislan para, no sé, no favorecer que otras personas que se están ganando la vida como pueden tengan esos ingresos. No sé, me llama mucho la atención y hay, por supuesto, muchos intereses. Estoy seguro de que con esto no solo ganan los políticos, o sea, estoy segurísimo, ganan los seguros, ganan las alarmas antiocupas, ganan, o sea, miles de personas se están ganando con esto también. ¿Qué piensas de estas empresas que se contratan para desocupar a la gente? Bueno, precisamente porque la ley no lo permite. Uf, ya ves, muy polémico esto, muy polémico. Entonces, sí, lo he hablado mucho con mis amigos, ¿no? Entonces, tengo como opiniones encontradas. Por un lado digo, pues de verdad que si me vuelve a pasar a mí esto, me lo planteo mucho. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa de...? Estaría dispuesto, ¿eh? Y digo, me lo planteo mucho. ¿Por qué? Porque el sistema judicial al menos no está funcionando. Yo estuve esperando 7 meses y gracias a que se quisieron ir, me robaron lo que había dentro y se fueron. Pero si no se llegan a ir, 2 años ahí esperando a que otras personas que de verdad lo necesitan puedan vivir ahí, pues esto a mí no me vuelve a pasar. Entonces me planteo eso, sí. Entonces digo, joder, pues defiendo en muchas ocasiones su acción, sobre todo cuando hay aprovechados, que están, joder, pues muchos ocupas que están ganando dinero porque, pues bueno, les pagan para que se vayan a otra y entonces ocupan otra y entonces vienen ahí y lo mismo. Y se convierte en un trabajo. Sí, o sea, en la 100%, 100%. Entonces digo, joder, a esta gente no solo tendrían que echarle, sino meterles en cárcel. Déjate de tonterías. Eso, o sea, ahí estoy de acuerdo en eso, 100%. Por otro lado, pues bueno, hay ciertas empresas que sus acciones quizás no son las más adecuadas, quizás no utilizan unos medios que yo no defiendo, pero entiendo muchas veces. Claro, entiendes a las personas que en su desesperación los utilizan. Hombre, es curioso, ¿no? Que ese negocio exista. Sí. O sea, el hecho de que, yo vuelvo a insistir, no conozco ningún otro país donde haya empresas que se dediquen a esto, porque normalmente es la policía la que hace ese trabajo. Entonces, el hecho de que existan empresas que puedan vivir de desocupar viviendas, a mí me indica que realmente el problema está ahí, ¿no? Por mucho que algunos políticos lo quieran negar. Claro, que algo no funciona en todo el sistema, claro. Y es verdad que uno se mete en idealista, pone casas ocupadas y hay muchísimas, ¿no? Sí. Antes hablábamos de tu inspiración, que viene mucho de tu cultura religiosa, cristiana y demás. Vi que en tu Instagram citas el versículo Lucas 9:25, ¿no? Ese dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si se pierde o se destruye a sí mismo? Eso es. Eso es. Cuéntanos por qué es especial para ti este versículo y cómo lo aplicas tú. Justo. En algunas traducciones hablan un poco eso, ¿no? De si se destruye tal, y en otras habla, pues, si se pierde tu alma, ¿no? O sea, depende de las traducciones un poco así, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Para mí es lo crucial, o sea, con los años, ¿no? Me iba dando cuenta de esto, o sea, digo, joder, nos vamos a morir en 20, en 30, en 40 años. Y cuando te mueras nadie te va a preguntar ni las posesiones que tienes, ni lo que has hecho en tu vida, simplemente cuánto has amado, el tiempo que has dado a la gente, tu energía, dónde has puesto tu corazón, a quién te has entregado. Entonces,
que cuidemos eso, ¿no? Pasamos horas y horas delante de de un maldito espejo, arreglándonos el exterior, cómo estamos vestidos, el maquillaje, no sé qué, no sé cuántos, pero dices, oye, lo importante creo que no está ahí, creo que está dentro, creo que está en nuestro alma, en donde estamos entregando todo esto. Entonces, para mí eso fue crucial, digo, pues voy a vivir así, voy a vivir tratando de cuidarlo de dentro, no tanto lo de fuera, pues ya está, los que me ven, pues bueno, que piensen lo que quieran, pero yo tengo claro mi interior, ¿no? Entonces, bueno, traté de plasmarlo ahí y justo algunas personas de vez en cuando me dicen, oye, he leído tal ese versículo. Digo, ahí va, pues mira, qué curioso. Porque, vamos, ya ahora ni uso mucho el Instagram ni nada, ¿no? Pero eso, ¿no? Que la gente de vez en cuando me dice. Y me alegro que la gente al menos se lo pregunte de vez en cuando. Pero esta es una idea que se puede tener sin ser religioso también. 100%, claro. O sea, conozco muchos amigos míos que no comparten conmigo, pues, no sé, ni ese ser creyentes, ni esa espiritualidad, y viven lo mismo. O sea, viven muy centrados en hacer bien, en que su vida sirva, en que su vida merezca la pena, en aprovechar el tiempo aquí, porque saben que la vamos a palmar todos en unos pocos años. Entonces, yo ahora si me muero, yo siempre lo digo, soy feliz y ya está. Si me muero ahora mismo, en este instante, mañana, me da igual, lo he dado todo, he servido. O sea, entonces, ya está. Con mis amigos lo hablamos y ellos coinciden en lo mismo algunos, ¿no? Algunos que no son creyentes, otros tienen miedo de la muerte, otros viven de otra manera, otros viven tal. Pero yo no tengo ningún miedo. Si me muero ahora mismo, o sea, le digo a mi familia que lo celebren y que monten una fiesta, porque para mí, pues eso, ¿no? Vamos a pasar a la otra vida, ¿no? Entonces, joder, me voy a reunir con la gente que quiero, me voy a reunir tal. Entonces, yo confío en eso, que las personas sean creyentes o no sean creyentes, pues al final la gente buena no se entierra, sino que se siembra. Y al final, esa gente, su vida, el bien que han hecho, va a servir para que otra cosa germine, 100%, ¿no? Esto lo decían en una canción de Pedro Capó, me parece, La fiesta se llama. ¿Tú no has tenido problema de ir un poco contra los tiempos a veces y mostrar tu religiosidad y espiritualidad de una manera que a veces ha provocado incluso polémicas, ¿no? Porque cuentas en el libro que vas a un programa de televisión y dices que tú vas a llegar virgen al matrimonio. Sí. Y eso, claro, provoca en estos tiempos, es excepcional. Tienes que reconocerme que es muy excepcional, ¿no? Y eso provoca una polémica en redes sociales. Me imagino que tendrías gente a favor, pero también habría gente que diría, pero ¿dónde vas? ¿No? Sí. Que estamos en el siglo XXI. Sí. Eso es. La gente fue muy curioso y me gustó mucho, porque siempre me gusta como plantearme ideas diferentes, sentarme con gente que piensa diferente, debatir. Siempre con buenas maneras es que se puede hacer con todo el mundo. Y tengo amigos pues, de todos los, no sé, de todos los espectros políticos o ideológicos o lo que sea. Y me encanta. Entonces, pues cuando me plantearon esto, lo plantearon por un grupo que yo tenía de WhatsApp y todos mis amigos diciendo yo ahí no voy, tal, unos cuantos que pensaban como yo, pues no querían ir y compartir su visión. Y digo, joder, ¿por qué no vamos a compartir lo que creemos y lo que a mí me hace feliz? O sea, cada uno puede ser lo que sea, yo no voy a imponer esto a nadie. Y yo lo decía, ¿no? En el programa, digo, no voy a imponerle esto a nadie. Pero ¿Fue en Telecinco? Sí, justo, con una periodista, Emma García. Sí. Con Emma García fue. Y entonces estuve allí hablando con ella y me trataron súper bien, la verdad, como muy abiertos. No fueron tan a saco, yo pensaba que iban a meterme muchísima caña. Y digo, bueno, yo lo acepto, lo recibo. Digo, es mi manera, es que no voy a imponer esto a nadie. Si ellos no quieren vivir así, que no lo vivan, simplemente, ¿no? Entonces a mí me hace feliz. Y yo quería guardar eso, ¿no? Pues mi sexualidad, de tener relaciones con la persona con la que me voy a casar en el futuro. Y así ha sido, ¿no? Entonces, pues he tenido la suerte, a mi parecer, de que de mi mujer, ¿no? Mi María, pues igual ha vivido lo mismo, ¿no? Y quiere vivir lo mismo. Entonces lo hemos vivido así. Pero a mí no me gustaría imponerle esto ni siquiera a mis hijos, ¿no? Ni siquiera a mis hermanos. O sea, digo, que cada uno pues viva su sexualidad y su vida. Tú lo ves como una opción, es tu opción. Claro, es mi opción. Y que cada uno elija lo que hace con su vida sexual o de cualquier tipo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, me gustó mucho por eso, porque mucha gente, pues, luego cuando salió eso, pues bueno, empezaron a hablarme, tuvimos buenas conversaciones, buenos debates, me reuní con gente y empezamos a hablar sobre esto. Y yo creo que se debe hablar de todo, o sea, me refiero, no hay... Pero no trataste de convencerles de que siguieran claro tu camino, ¿no? Digo, este es mi... tal, a mí me gusta, me ha funcionado, estoy contento hasta ahora, tal, que tú te plantees lo que quieras, ya está. ¿A qué edad te casaste? Mira, me casé justo el año pasado, o sea, que tenía 26, yo 26, mi mujer 25. Y llevamos eso, un añito de casado solo, o sea, que vamos. Pues esto ha requerido un ejercicio de contención por tu parte bastante importante, ¿no? Sí, claro. Justo, ¿no? Y lo comentaba también, claro, ahí en el programa, digo, joder, lógicamente, pues bueno, cuando había estado saliendo con alguna chica, pues a veces he tenido que cortar porque para mí eso era uno de mis principios que no quería
sobrepasar. Entonces, si ella me pedían otra cosa, pues lo siento, pero hasta aquí no. Y ya está. Y ellas pues, lo han tenido que aceptar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como, bueno, mis límites, igual que otra gente pone límites en otras cosas, pero yo prefiero ser claro, ¿no? Con las cosas que creo y que para mí son mis valores. Entonces, pues tratar de ser coherente con mi manera de vivir. ¿Y qué crees que te aporta esta idea de llegar virgen al matrimonio? O sea, sí, no, pues mira, yo diría, por un lado, hablamos también antes, un poco la libertad. Libertad de poder decidir dónde, cuándo, con quién, ¿no? Porque muchas personas, bueno, pues a lo largo de este camino, pues a lo mejor en una noche que has bebido unas copitas de más en una discoteca, pues prefieres eso. Es su manera, ¿vale? Si a ti te ayuda eso, perfecto. Yo no quiero dárselo a una cualquiera, quiero dárselo a una persona que no va a ser importante en mi vida, con la que no he compartido, no sé, esa intimidad, ese conocimiento, ese compartir lo que llevamos dentro del corazón, un poco eso, ¿no? Entonces, por un lado, libertad. Por otro lado, para mí, la sexualidad es una de las cosas más bonitas y más importantes y más profundas que tiene la persona. Igual que muchas otras, ¿no? Pero igual que no le comparto a mi vida y lo que pienso y mis pensamientos a todo el mundo, me guardo cosas mías que solo comparto con mi mujer, pues esto es lo mismo. Quiero compartirlo solo con mi futura mujer. Entonces digo, bueno, pues esto lo voy a guardar para la persona que voy a amar con todo mi corazón y toda mi vida, ¿no? Entonces, pues eso hice, ir guardándolo. ¿Y podrías haber escogido a una persona que no compartiera ese valor o esa necesidad de llegar virgen al matrimonio? Justo, sí. Eso me lo preguntó Emma, sí. Y yo le dije, sí. Y ellos se sorprendieron, claro, ¿y por qué? Y yo, para mí es importante y para mí esto es el centro. Entonces, joder, yo lo respeto tal. Pero si la otra persona no lo ha vivido hasta ese momento, luego durante nuestro noviazgo quiere no tener relaciones tal, y luego cuando nos casemos volver a tenerlas y me respeta mi manera de pensar, compartimos los dos la misma visión de, venga, cuando nos casemos ya, y aparte, no sé, está abierto como a esas otras ideas, digo, no me hubiese importado conocer a una persona y ya está, y que antes hubiese tenido esa vivencia y que al menos, pues, no sé, permitiese como mi punto de vista, me amase tal y como soy con mi parte esa, y que no sé, y que luego como vea importante, pues cuidar también la sexualidad no solo antes, sino también durante el matrimonio, ¿no? O sea, cuidar pues a mi parecer y como lo vivo con mi mujer, pues no, esa exclusividad nuestra, ese vivir para nosotros, no sé, o sea que no me hubiese importado y estaba como abierto a ella. ¿En tu entorno hay mucha gente que piensa como tú? No. ¿O no encuentras muchos socios aquí que no? No. Ahí a mí me parece precioso porque lo hablaba siempre, pues tanto con mis amigos del colegio, en el bachillerato, luego en la universidad. Y te miraban como diciendo... Claro, 100%. Yo era el bicho raro, claro. Que lo normal es al revés, a ver cuándo puedo estrenarme, sí. ¿no? No, y a ver, sí, tengo amigos, claro. Mis amigos hacían listas de a ver cuántas este fin de semana, a ver cuántas este mes, a ver cuántas este año. Algunos se ponían como propósito una cada mes. Acostarse con una cada mes. Y yo lo hablaba con mis amigos y digo, vale, tío, perfecto, si esta es tu manera de vivir y tú te sientes feliz entregando tal, perfecto, pero mi manera es otra. Y tengo que reconocer que algunos amigos míos, bien, no lo compartían y le chocaba y yo era el bicho raro, pero algunos me decían, tío, lo respeto y me parece como muy bonito que quieras guardar eso solo para una mujer, solo para tu mujer. Y yo digo, joder, pues no sé, yo digo, tío, gracias, ¿sabes? Como su sinceridad a mí me ayudaba. En el libro hablas mucho de la familia y te preocupa el estado de la familia. Hablas de que hay ataques contra la familia tradicional. ¿A qué te refieres en concreto? O sea, ¿qué ataques son esos? Sí. O qué peligros o qué miedos tienes con respecto a la familia, porque tú has elegido una familia tradicional. Hay otras personas que eligen pues, una familia o no tenerla o tenerla a su manera, ¿no? Sí, veo como muchos ataques contra la familia, que a lo mejor es mi paranoia, que cada uno que nos escuche que diga, pues tío, estás fumado un porrito. Pues yo que sé, puede ser. Pero yo lo que veo es que por un lado, la sociedad, no sé exactamente por qué razones, pero quizás incluso algunos estados prefieren que no haya como esa
estabilidad, que no haya como esa comunidad, como ese núcleos fuertes, porque cuando las familias de una sociedad están bien, cuando esos núcleos fuertes de una sociedad están bien, una comunidad es más fuerte, tiene más poder de decisión, más poder de cambiar las cosas, más poder de hacer que una economía crezca. Al menos en mi parecer, ¿no? Cuando hay esa potencia de las familias o esos núcleos fuertes, primero, te ahorras en psicólogos porque recibes apoyo de alguien que te quiere, que te ama con locura a pesar de tus defectos. Segundo, pues se apoyan más unos a otros, les consideras más tus hermanos, tus personas. No buscas joder a la empresa de al lado porque sabes que son tu familia, son la empresa o la familia de tu amigo. Entonces, creo que cuando todo ese tejido social se rompe, pues entran pues muchas cosas, ¿no?, en la sociedad. Entonces, por un lado, creo que a algunos estados o a algunas sociedades les interesa que los individuos no tengan ni esa red de apoyo ni que sean fuertes y que vivan pues pendientes simplemente del Estado, de sus paguitas, del día a día, que no se cuestionen más allá, que no sean independientes, que haya menos autónomos, que haya menos empresas, que haya menos gente a la que tú no puedes llegar con tus redes. Al menos esa es mi visión, por un lado, ¿no? Por otro lado, otros ataques que veo, pues al final, joder, no sé, la familia de algún modo hace como escudo frente a la comparación, frente a las redes sociales, frente al pensar en tener más o en hacer más. Entonces, claro, pues bueno, a algunas empresas también les interesa pues que no haya esa familia, que no haya ese escudo, que todo el mundo vaya a las redes sociales. ¿Por qué? Porque te va a comprar más. Que te O sea, ¿tú crees que compares. está relacionado o sea, que hay empresas que fomentan que no haya familias o que no se formen familias porque el individuo, cuando no está, digamos, en un entorno familiar, va a consumir más, Claro, sí, empezando desde lo básico. Ya no necesitas solo una casa para una familia, sino que necesitas 3. Una para el marido que se acaba de divorciar, otra para la mujer con su familia y otra para el amante. Pero no creo que haya empresas que estén fomentando el divorcio ni haciendo nada porque la gente se separe, ¿no? No sé, o sea, yo creo que esa es mi visión, te lo prometo, ¿Sí? que nos digan los oyentes, pero no solo en divorciarse, sino en consumir más. O sea, directamente, pues en No, esa o sea, que las libertad empresas sexual. quieren que se consuma más, no tengo ninguna duda, porque eso es bueno para el negocio y para los bonus de los directivos. Efectivamente. Ahora, soy escéptico en cuanto a que ¿Sí? las empresas estén creando algún tipo de plan para que las familias se rompan o para que haya más divorcios. No sé. ¿En qué manera? Pues, por ejemplo, sí, difundiendo como esa libertad, a mi parecer mal entendida, como libertad de ataduras, ¿no? Entonces, pues promulgan muchas empresas quizás la libertad sexual, en poder tener relaciones con todo el mundo, simplemente ponte esto aquí y ya puedes tener relaciones con todo el mundo y nunca vas a tener más compromisos, por ejemplo. Es una Hablas de preservativos. Por ejemplo, sí, siendo claro, esa es una de ellas. Para mí, otras, pues a lo mejor quizás, yo qué sé. ¿Pero tú estás en contra de los preservativos? Yo lo que opino es que, o sea, es conveniente quizás analizar el por qué estás usando ciertos medios y por qué quieres evitar, pues bueno, tener un hijo, por qué quieres evitar comprometer tu libertad. Entonces digo, no sé, simplemente yo me hago preguntas y digo, ¿a mí me ayuda o le puede ayudar a otra gente los preservativos? Vale, en ciertos momentos, bueno, no sé, quizás que la gente se cuestione, pero Bueno, evitan enfermedades también de sí, transmisión también de sexual. transmisión sexual, que también considero que hay otros medios, aparte de eso, ¿no? Aparte de eso. Bueno, la abstinencia que tú decías, pero no es un medio que la mayoría de la gente quiera. Ya, también, no es solo ese. Pero sí, o sea, por supuesto la abstinencia, por supuesto tener las cosas claras, saber con quién quieres hacerlo, no sé, hacerse también un análisis clínico antes, de salud, Pero eso para va un evitar poquito problemas. con el discurso Sí. de la libertad, ¿no? Va en contra de un poco de la libertad. Es decir, el preservativo, al final, lo que permite a la gente también es decidir cuándo tienen hijos y con quién. Luego en lugares como África, por ejemplo, ha sido muy importante para evitar la propagación del SIDA y demás, ¿no? Entonces, a mí me parece que como invento, o sea, ha ayudado más que perjudicado. Sí, aquí es como todo, ¿no? O sea, si vamos a la raíz de los problemas, a la raíz del cuestionarse el por qué hacen las cosas, pues bueno, siempre puedes paliar justo esa última parte, que es, bueno, que no tengan hijos, ponte esto aquí y listo, en lugar de ir al principio, pero esto pasa como en todo, ¿eh? Por ejemplo, cuando iba a la Cañada Real, había un montón de personas drogándose y pinchándose mucha droga. Solución de la Comunidad de Madrid, ponemos allí
un carromato, un autobús y repartimos jeringas. ¿Para qué? Para que en lugar de usar las que están en el suelo ya usadas y te contagies una enfermedad, pues te damos limpias para que te enchufes todos los días. Muy bien, pues lógicamente puedes hacer eso y es un punto de vista y bueno, estás erradicando enfermedades quizás o evitando quizás de algún modo. Para mí el problema no está ahí, sí a la raíz, ¿no? Como en todo. Entonces, joder, para mí la raíz es eso, ¿no? Vamos a tratar de evitar que la gente se drogue. Vamos a tratar de evitar que la gente tenga relaciones en discotecas con 8 personas al mismo tiempo, sin entregándose porque está drogada, porque te han metido algo, porque estás intentando evadir de tu realidad o de tal. Pues a lo mejor, no sé, hay otra manera, ¿no? Las jeringuillas es un poco diferente a los preservativos. Sí, lógicamente sí. Pero sí que es verdad que bueno, que es una opción que está ahí. Yo creo que ayuda a gente a tomar las decisiones que desea y demás. Y luego a las personas que están ya casadas también a planificar su familia, ¿no? Cómo de grande quieren que sea esa familia, porque antiguamente pues había pues 9, 10 hijos, imagínate, con las condiciones económicas que vivimos ahora y de vivienda, si la gente tuviera 10 hijos, ¿no? Como ocurría antes. Bueno, en todo caso, tu visión en estos aspectos es lo que alguien describiría como muy conservadora. Efectivamente. Muy conservadora. Sí. Yo creo que está bien que, teniendo cada uno la idea que sea respetuoso con quienes piensan diferente. Está claro que la religión ha inspirado en ti una cosa muy positiva, que es haber creado este proyecto de ayudar a la gente y demás. Una cosa que no sé si... O sea, ¿cómo te imaginas tú? Ahora tienes 27 años, ¿no? Dentro de 20 años. O sea, ¿cómo te ves a ti? Sí, pues ahí yo diría, lo primero, me encantaría, ¿no? Me encantaría, pues igual, tener primero esa felicidad, ¿no? Pues igual que ahora, soy feliz, si me muero, pues no me importa mañana, pues en 20 años me gustaría no arrepentirme, no sé, de no haber hecho cosas o joder, pues eso, estoy viviendo y siendo feliz, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, muy ligado a eso, claro, seguir acorde a mis valores y a mi coherencia. Entonces, para ser feliz o para considerarme feliz, probablemente siga teniendo los mismos pilares, ¿no? El pilar de Dios, para mí importantísimo. Y segundo, pues me imagino, pues tratando de ser al menos, pues buen padre y buen esposo. Lo primero, un buen esposo. Entonces, eso para mí sería el núcleo en 20 años. Y a partir de ahí, lo demás me da absolutamente igual. Absolutamente igual. O sea, tus ambiciones no pasan por nada material, nada profesional, nada. No. Eso supongo que da tranquilidad, ¿no? No tener el agobio del más detrás. Sí, exacto, efectivamente. No tengo que conseguir, no tengo que comprar más casas, no tengo que sacar a más personas de la calle, no tengo que hacer, tengo que vivir, tengo que ahorrar dinero, tengo que crecer en números, tengo que tal. No, es quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero con mi vida? ¿No? Pues quiero hacer bien. Y para tratar de hacer bien, pues bueno, eso, lo de antes, voy a ser, o tratar de ser, mejor marido, mejor padre, mejor amigo de mis amigos, mejor trabajador de la empresa en la que esté, mejor lo que sea. Y a partir de ahí, ya está. Y ese es como el núcleo para mí. Pues te deseo mucha suerte en todo lo que hagas. A mí sí me gustaría que tuvieras muchos más pisos para acoger a más gente. Y que le dieras esa oportunidad al máximo número de personas. Yo creo que estás haciendo un gran trabajo y seguro que la gente que nos está escuchando coincide, ¿no? Aunque luego no coincidan en las ideas, opiniones y opiniones que has expresado, ¿no? Pero lo bueno que tiene este podcast es que aquí se puede expresar todo con total libertad. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y a los oyentes también por todo esto. Y ojalá que si alguien quiere hablar, debatir, preguntarnos juntos, pues yo abierto, por supuesto, a reunirnos, a juntarnos donde sea. Muy bien, un abrazo a todos. Os espero la próxima semana. No os olvidéis de suscribiros y también de haceros miembros del canal. Y así estaréis apoyando un proyecto que está basado en la verdad. Hasta pronto.